llegó el momento cómic de la mano de nuestro superhéroe de los miércoles. Llegó Germán Jacome. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenido. ¿Todo bien, che? Vamos a decir lo que tengo que decir primero que nada, como corresponde, porque este segmento está auspiciado por Rayos y Centellas, que se encuentra en la Galería San Martín 2365, local 12. El teléfono es 495-2262. En Facebook los pueden encontrar como Rayos y Centellas Comics. Y el blog es rayosycentellasnews.blogspot.com. Dicho esto, saludamos a Claudio, como corresponde. Y te voy a preguntar por el suceso de la semana pasada. ¿Cómo estuvo lo de Ciruelo? Regalamos entradas para Ciruelo y me enteré ahí tras bambalinas que se quedó gente afuera. No. Inclusive entró gente que no tenía entrada. Así es. O sea, tremendo. Porque se agotaron las entradas. Me enteré tras bambalinas. 300 entradas se agotaron. 300 entradas se agotaron, sí, que las fueron a buscar. Digamos, era gratuito, pero era más una invitación para un cupo limitado. Claro. Así todo, la organización de OSDE vieron que había 100 personas en la puerta esperando a que alguien con entradas no haya ido para poder entrar. Se llenó y de la organización dijeron, bueno, que entren. No sabes lo que fue. 400 personas más o menos. Y la capacidad es de 300, 350. Apretadito. Gente parada. Una charla, pero de lo mejor, la verdad. ¿Cómo encaró Ciruelo? Contanos algo. Bueno, sabés que la modalidad fue bastante descontracturada. Es un tipo muy copado aparte, muy simple. Sí. Y él pidió que la gente haga preguntas, ¿entendés? El mismo público iba haciendo preguntas y en base a eso le iba armando una línea de la charla. Más como charla de debate. Claro, ¿no? Fue hablando de todos los temas que quiso, pero en base a las preguntas que le hacía al público. Así que genial. Qué porque bien. Todos tuvieron una oportunidad de preguntar. ¿Firmó libros? Firmó libros, sí. ¿Te llevaste tu libro? Sí, llevamos ahí un librito de los primeros y una firmita y una foto, ¿por qué no? Claro. Siempre viene bien. Completito. Genial. Pero espectacular. Y aparte habló mucho de su carrera, de su vida. Y sabes que es un tipo que él es muy espiritual. ¿Sí? Que esto quizás es una faceta que mucho no se conoce, porque siempre se habla de la parte técnica de él. Y desde el lado espiritual él relaciona su trabajo con un montón de cosas, de vivencias, ¿entendés? Que él le sale de adentro, que necesita su espacio, la naturaleza. Viste que habíamos hablado que él vivía bastante lejos de la ciudad, allá en España, y con un laguito, una montaña, ¿entendés? Bien de ermitaño. ¿No? ¿En Sitges vivía? Sí, no me acuerdo. Era por ahí, cerca de Barcelona, una cosa. Cerca de Barcelona, claro. Sí, justito. Así que, tremendo las cosas que comentó, muy, muy interesante. Contame algún secreto de los Petropictos. ¿Algún secreto de los Petropictos? Bueno, los que les comentaba la otra vez, viste que surgieron por accidente casi. Él, para hacer un regalo a un amigo, cuando fue a escalar los Andes, agarró una piedra, viste, y empezó a dibujarle, para hacerle un dibujo ahí, él dibujaba dragones. Le hizo un dibujo y de repente se dio cuenta que dibujando con aerógrafo en ciertas zonas le podía dar un efecto casi tridimensional. Claro, generar el volumen. Generaba el volumen. Aprovechando la naturaleza de la piedra, digamos. Sin tallarla. Entonces, claro, queda una obra maestra. Increíble, la verdad. Muy, muy buena. Qué bien. ¿Había Petropictos? No. Había un montón de cuadros expuestos. Porque el lugar no había como salones para exponer. Era ahí mismo en la sala de la charla. Lo explotaron de gente, ¿qué te parece? No, tremendo. Esperemos, yo creo que le gustó mucho y va a volver. Va a volver en algún momento. Fue la primera vez que venía a Mar del Plata y después de este recibimiento y claro. Y la gente y sin todo. Dudas. Sí. Así que seguramente para el año que viene lo estamos esperando. Qué bien, me gusta. Y tenemos para relacionar una perlita de Ciruelo con el tema central de hoy. A ver. ¿Sí? Que es lo siguiente. Acá ya se contagiaron, perdón, porque el comandante Ackerman es un gran relacionador de conectar así una cosa con la otra. Y ahora parece es una linda experiencia comunicacional, ¿no? Empezar a relacionar todo con todo. Es muy interesante más con lo que vamos a hablar después, por favor. A ver. Una de las preguntas fue, ¿alguna vez trabajaste en las historietas? ¿Dibujaste una historieta? Sí. Y él dijo que su acercamiento a eso nunca fue muy de su agrado, que él siempre hizo ilustraciones. Pero que hubo una vez que un guionista le insistió tanto, que era medio colega, viste, medio cercano, le insistió tanto que, terminó haciendo una historieta, una sola hizo. Una sola. Debut y despedida en las historietas para Ciruelo. ¿Sabes quién hizo el guión? ¿Quién? Alejandro Jodorowsky. No. Sí. ¿En serio? Se le pianta un lagrimón con y una de él sonrisa. vamos a hablar hoy.
¡Qué bueno! ¡Ay, qué Esto contenta que me pongo! Vamos a comentarle al público acá Desterramos a Batman. que sí, que Lula es una gran seguidora de Jodorowsky. Así ver, que acá tenemos un librito. Qué bueno, para él trajo de lo que yo sé que puedo hablar, ¿viste? Que si no después me confundo a los superhéroes y se enojan acá. Así que... Danzando con la realidad, las creaciones metaartísticas de Alejandro Jodorowsky. ¡Wow! ¿Qué tenemos de él? Contame de esto. Vamos a seguir comentando para terminar lo de Ciruelo, justamente. Sí, la perdón. experiencia es así. Y lo comentó Ciruelo con Claudio, viste que cuando vino, bueno, comieron juntos y demás. Y le comentó, justo se quedaron hablando de Jodorowsky. Sí. Y la cuestión es que Jodorowsky en un momento fanático, digamos, de los dibujos de Ciruelo. Le encantó ese arte fantástico de dragones. Y claro. Y claro, entonces él en un momento le insisto, che, dale. Él dice, pero nunca dibujé una historieta. ¿Sabes lo que hizo Alejandro? ¿Qué? Agarró distintas imágenes de Ciruelo, la fotocopió, Sí. fue haciendo un copy-paste a mano. Esto lo contaba Ciruelo, ¿no? Sí. Oh, Ciruelo bien. de primera mano. Jodorowsky le hizo un copy-paste, así, tac, pegando las hojas como si fueran viñetas. Un collage. Un collage. Sí. Y se lo dio y le dijo, es algo muy parecido a esto. ¿Entendés? O sea, las mismas imágenes, pero hacerlas más chicas y las mandás en viñetas. Tratamos de narrar algo. Así que esa fue su experiencia en el 2004. Hicieron este cómic juntos. Claro, sí. Y ese fue el único acercamiento de Ciruelo a la historieta. Y justo... Nada más ni nada menos que de la mano de Alejandro Jodorowsky. Así que bueno. Bueno, si no te convence Jodorowsky de hacer algo que sabe que podés hacer, no te convence nadie. Así que bueno, vamos a centrarnos un poco en la vida de él. A ver quién fue y bueno, mucha gente lo conocerá desde diversos ámbitos, porque es un tipo que ha sido director de cine, guionista, escritor de cómics, ha dibujado cómics, actor de teatro, ¿sí? Tuvo clases con Marcel Marceau en Francia, ¿entendés? El gran mimo de París. Y bueno, él es chileno, ¿sí? Y nació en el 29, ¿sí? Ya tiene sus 83, 84 años. Y una mujer muy joven. Se casó un par de veces. Déjelo ¿A quién? casarse con una mujer más joven. No dije que estaba mal, pero al contrario, Está muy es bien. un tipo muy vital. Así que bueno, él vivió su infancia acá en Chile, ¿sí? Es hijo de polacos y ucranianos. Y después a los 25 años se fue a Francia. Estuvo un tiempo allá en donde ya desde Chile él trabajó mucho el teatro, ese fue su primer acercamiento, ¿sí? Todas las actuaciones y demás. Y tratar de ir innovando en esa época, estamos hablando del año, qué sé yo, el 40, 50, y hacía improvisaciones. Sí, y laburaban en la calle al principio. Claro, con su compañía. Sí, muy bien. Bueno, acá tenemos una conocedora que nos va a ir acotando a cada ratito. Perdón, dale. No, está perfecto, por favor. Si era la idea también que sea un ida y vuelta, porque... Así que, bueno, él llega a Francia y ahí es donde se empieza a interesar un poquito por el cine, hace un cortometraje. Y en la década de los 60, él se va a México. Y ahí es donde va a explotar para dos lados diferentes. Por un lado, va a empezar a dirigir ciertas películas que son, no sé, 150% surrealista, podríamos decir. Historias increíbles, muy espirituales, muy metafísicas. Y por otro lado va a tener su experiencia como escritor de historietas ahí en México. Entonces, claro, desde ahí, a mediados de los 60, con Manuel Moro, hace su primera historieta, que es Aníbal 5, que es de un cyborg medio Schwarzenegger, así todo musculoso, ¿viste? Mitad humano, mitad robot. Sí. Y que trabajaba para el Departamento de Inteligencia de México. Unas historias bizarras. Sí, esa tiene unas patas muy surrealistas, lo dijiste vos hace un rato. Sí. Y bueno, después de ahí va a dibujar y a escribir las fábulas pánicas, que él las va a publicar en el diario El Heraldo de México. Y ahí es a donde va a plasmar un poco las ideas que va a trasladar a cine también. Son ideas muy raras. O sea, de por sí rompe el esquema de inicio, nudo, desenlace de cualquier película que nosotros hayamos visto, que previene de la antigua Grecia, digamos, ese formato. Él lo rompe un poco. Entonces capaz que uno ve las películas y dice, bueno, pero no va a ningún lado esto. O como que presenta personajes pero no los desarrolla, o los desarrolla pero no les pasa nada a los personajes. Sí. Entonces, bueno, en estas fábulas pánicas él cuenta pequeñas historias con mucha crítica social, mucha crítica a la tecnología, a la religión, a la política. Es un tipo, la verdad, que dentro de todos los ámbitos artísticos tiene mucho para decir, porque ha tenido un montón de experiencias. Y más adelante, justamente,
a principios de los 80, en los 70 vuelve a Francia, ¿sí? Y participa de Metal Hurlant, que es la revista esta tipo Fierro que decíamos, pero versión europea, de la cual sale Heavy Metal en Estados Unidos después. Junto con artistas como Moebius o Juan Jiménez, el argentino. Entonces ahí empiezan a hacer historias de ciencia ficción, ¿sí? Y claro, viste, bastante locas, muy innovadoras en la época. Hay muchas que son bastante eróticas. Así que bueno, ese es su acercamiento más o menos. Paralelamente, ¿sí? Saca las películas en los 70, El Topo, ¿sí? Sí. Una película que es un western, pero también la primera mitad es como un spaghetti western. Sí. Filmado en el desierto de México. Y el personaje le pasa algo, y en la segunda mitad de la película el personaje aparece en un submundo, en un mundo subterráneo, lleno de gente que no tiene sus miembros, ¿sí? Tipo Freaks, la película de los 30. Sí. Bueno, una cosa parecida y llena de simbolismos todo el tiempo, ¿sí? El tipo es un estudioso del tarot de Marsella, inclusive... Y en México hizo mucho contacto con los chamanes y con esa movida con los chamanes. Creo que le colaboró bastante en el tema de estas locuras así surrealistas. Sí. Sus experiencias chamánicas, bueno, de por sí tuvo mucho acercamiento por ese lado, y lo cual influenció mucho en las películas y textos que él escribió. Entonces, claro, tenemos esta película, El Topo, que fue como un referéndum en su momento, presentada en los festivales de cine, mucha gente se paró, se fue, lo criticaron, ¿viste? Muchas cosas. Roman Polanski, que es uno de los directores que la defendió a muerte al cortometraje, y de alguna manera como... En ese momento no es que lo apadrinó, pero era un si él guiño. lo defendió, claro, algo debe tener, dijeron los críticos. Lo sintió un par también, ¿no? Por la temática, digamos. Sí. Y bueno, después de un cierto tiempo se transformó hoy en día como en un director de culto también, o sea, pertenece a esa rama. Ha hecho 7 películas nada más. Entre las cuales, bueno, está El Topo, como dijimos, del 73, del 70, y en el 73 hizo La Montaña Sagrada. Vamos a comentar algo. El Topo, un gran fanático del Topo también, fue John Lennon, que inclusive lo que hizo fue comprar los derechos de la película El Topo para reproducirla en un montón de lugares. John Lennon, Yoko Ono y el productor, Alan Klein, el productor de los Beatles y de los Rolling Stones. Bueno, a través de Klein compraron los derechos del Topo, y John Lennon le dijo al productor: a este chabón producir la próxima película que haga, no importa qué. Y la idea de Lennon era que George Harrison fuera el protagonista de la película. Bueno, ahí es donde empiezan un poco los quilombos, porque en una escena el protagónico tiene que mostrar su culo en primer plano, ¿sí? La cola, ¿sí? Y Harrison se negaba, cambiaron de protagonista y empezaron ciertos roces con los productores también. Esas películas, El Topo y La Montaña Sagrada, fueron un éxito rotundo, ¿sí? Pero claro, después como que se dedicó un poco más a los cómics, porque después hizo una película, Tusk, a finales de los 70, que no tuvo mucho éxito. Entonces, viste, como que iba y viene. Bien. Y mientras tanto, hay un detalle muy importante, que esto va a recaer mucho en su historia como historietista, que es que él, hubo un productor, ¿sí?, de la época, que le dijo: yo te quiero a vos dirigiendo una película, elegí vos lo que quieras. Bueno, perfecto. Le puso la guita y él dijo: ¿y qué podemos hacer? Y en ese momento le estaba leyendo la novela de Frank Herbert, Duna. Compran los derechos para hacer la película de Duna. Sí. Y es hoy en día la preproducción más larga y que nunca se llevó a cabo, ¿sí?, de una película que hubiera sido literalmente surrealista la película. Claro. Porque estamos hablando de que iba a estar implicado, bueno, iba a estar dirigida por Jodorowsky, ¿sí? Sí. Música de Pink Floyd, ¿sí? H.G. Giger, el diseñador de Alien, ¿sí?, es más, él tiene los diseños para la película de Duna, que nunca se llevó a cabo. Los tronos hechos como un alien, imagínate, unas cosas así medias biomecánicas. No, era de lo mejor de lo mejor. Orson Welles iba a ser de uno de los personajes, ¿sí? Wow. Y iba a haber una figura que iba a ser el emperador del universo, que iba a ser Dalí. Ambiciosa era poca. Claro, no. Pero ya estaba todo pactado. Es más, Dalí había arreglado su caché, que era nada más y nada menos que $10 millones por 10 minutos. En esos tiempos. En esos tiempos. Bueno, ¿sí? Era Dalí. Estamos aclarando finales de los 70. Claro. El proyecto se fue llevado a cabo. Hay un montón de bocetos. Moebius ha presentado hace 5 años en Estados Unidos, en la Comic Con de San Diego, ha presentado bocetos de lo que iba a ser esa película. ¿Entendés? Y es tremendo, porque es como... los conocedores dicen: la película que nunca se llevó a cabo. ¿Y por qué no se llevó a cabo? Sí, te estaba por preguntar.
una cuestión de que el productor inclusive Jodorowsky lo comenta después, es gente que no necesita plata. Es gente que por una diversión dice, bueno, toma, lo hacemos, y si ve que se demora mucho tiempo, bueno, ya está, pongo mi plata en otro lado. Sí. Pasaron 5 años, no se llevó a cabo la película por distintas cosas, y bueno, los derechos después los terminaron comprando, que la hizo David Lynch con Sting, la película, ¿sí? Así que bueno, ahí fue como pasó a otras manos y se terminó realizando la película, pero muy diferente de lo que estaba planeado. ¿Te imaginas si se hubiera hecho esa película? Sí. Y esto nos da pie que todos esos diseños de Moebius, ¿sí? Que Moebius ya venía trabajando con Jodorowsky en varias historietas, también francés, obviamente, los están en Francia. Claro. Todos esos diseños y la idea esa de un mundo desértico, de un mundo donde la religión y la política están de la mano, le clavó mucho a Jodorowsky y le quedó muy adentro. Y él dijo, él es muy creyente de los designios, ¿entendés? Como que él dice, no hicimos la película, pero algo tenemos que hacer con esto. Y ahí van a ser una de las historietas hoy en día, una de las más reimpresas, una muy conocida, que es El Incal. El Incal es una saga de 6 libros, ¿sí? Que plasman un mundo donde, qué sé yo, un mundo de ciencia ficción, ¿sí? Donde hay muchas diferencias sociales, donde el protagonista es un detective, John Default, que está buscando algunas cosas, acompañado, no sé, de una gaviota hecha de cemento, de un robot humanoide, de ciertos personajes, ¿viste? Que tratan de buscar un ser que es el Incal, con el cual ellos van a lograr la iluminación. O sea, ahí partamos un poco de que él mete mucho de esto del esoterismo en sus historias, y por lo cual las historietas de él, las escritas por él, siempre requieren una relectura. Sí, no porque por ahí vas captando cosas, depende del momento que uno esté atravesando, lee una cosa o lee otra. Exacto, y al ser un tipo que hizo tanto en su vida, hay desde muchos ámbitos diferentes, desde la literatura, desde la música. Él ha hecho la música de las películas, la ha compuesto muchas veces. También rarísima, uno no puede decir, qué buen compositor, pero experimental. El hijo es un gran músico. El hijo es un gran músico, y bueno, varios de sus hijos han actuado en las películas de él justamente. Así que bueno, él crea este universo en el Incal, ¿sí? Que fue publicado en el Metal Hurlant del 81 al 88, todo con Moebius. Y después va a seguir expandiendo ese universo con Antes del Incal, ¿sí? Otra saga, ya dibujada por Hangetov, ¿sí? Que trabajaba también en la misma revista. Y eso fue del 88 al 95. Él explotó este universo. Es como decir, no sé, el universo de Duna. Viste que hay montones de novelas de Duna. Y inclusive un universo que te da material y sirve como disparador para la tenés un montón. Y tiempo después, en los 90, saca La Casta de los Metabarones, ¿sí? Que el Metabarón es uno de los personajes del Incal, este robot humanoide. Y eso lo dibuja Juan Jiménez, el argentino, ¿sí? Y también una saga de 6 tomos, alucinante. Y es La Casta porque cada libro es un antepasado del personaje que va a estar en el Incal. Entonces el primer tomo es tatarabuelo, el segundo tomo de tatarabuela, ¿entendés? Mirá la locura de Jodorowsky. Bisabuelo, es que labura el tipo, bueno, desde por ahí la psicomagia o la genealomagia, no sé cómo es que lo plantea, te hace como buscar siempre para atrás. Y fíjate hasta dónde lo lleva, que bueno, arma una casta. Relaciona mucho esas cosas. Él tiene esa creencia de que gracias a nuestra genealogía, ¿sí? Y a ciertas artes como el teatro y las cuestiones mágicas y chamánicas, el tarot, él puede curar a las personas. Y es una creencia que hoy en día la sigue ejercitando allá en Francia. Inclusive hay una anécdota muy interesante, que es, él los miércoles tira las cartas gratis. Sí. Actualmente, tiene 84 años. Todos los miércoles tira las cartas gratis. Y en un momento, bueno, uno de los artistas comentaba en una entrevista que dice que lo hace porque su padre, polaco, cuando llegaron a Chile, claro, no sabían hablar español. Y la primera palabra que... En los miércoles, perdón, ¿dije martes o miércoles? Ya me perdí. Miércoles dijiste. Los miércoles, bueno. La primera palabra que aprende es miércoles, era zapatero. Entonces cada vez que venía un cliente y le decía, che, ¿y para cuándo van a estar los zapateros? Miércoles. ¿Entendés? Ay, no. Esa es la anécdota. Que claro, hoy en día él, en honor a su padre, todos los miércoles tira las cartas de tarot. Qué bien. Allá en Francia. Qué interesante esto que decía Jodorowsky. Relacionado, ¿no?, con lo que decías de Ciruelo, que también un hombre que se metió en la espiritualidad, ¿no? Y que uno por ahí no conoce tanto, sin embargo, de este guionista, digamos. ¿Sabemos cómo se conocieron entre ellos? Porque sería un dato interesante. Digo,
capaz que la espiritualidad es casualmente la pata que los terminó Y encontrando. capaz que se terminan conectando por ahí, uno no sabe, ¿viste? Cuando ya están en cierto ámbito, siempre es conocido de un conocido, en los viajes. Sí, seguramente tal vez, y esto desde un plano más comunicacional, a veces ese tipo de situaciones o ese tipo de conexiones entre colegas sirven, ¿no? Para generar un vínculo más fuerte, ¿no? Conectarse desde lo espiritual o desde otra pasión, digamos, por fuera de la profesionalidad, a veces hace que el vínculo uno lo estreche más. Sí. Bueno, fíjate que Ciruelo ha hecho tapas de Steve Vai, por ejemplo, y Steve Vai también es bastante cercano a ciertas cuestiones por el estilo. Entonces, viste, es como un nexo, así. Sí, todo estaba conectado con todo. Y bueno, volviendo a Jodorowsky, ha hecho varias películas más. Una a finales de los 80, Santa Sangre, que hoy en día es como una de las más reconocidas, en donde el protagónico tiene su hijo, ¿sí? Y muy interesante, un policial al mejor estilo del giallo italiano, así medio de asesinos en serie, una cosa así por el estilo, muy, muy recomendable, la verdad. Y volviendo a los cómics, él ya sigue explotando, digamos, este universo, y a su vez él escribe un montón de otras historietas, ¿sí? Escribe un montón de cosas. Y en el 2004, junto con Milo Manara, ¿sí? Porque él también en uno de sus viajes conoció a Fellini. Fellini se demostró fanático de un montón de películas y de trabajos de Jodorowsky, e inclusive Fellini le vende la idea, el guión de Viaje a Tulum, ¿sí? Se lo vende a Jodorowsky para que haga una película. Viaje a Tulum nunca llegó a ser película, pero hicieron una película, una historieta dibujada por Milo Manara, ¿sí? Que inclusive en los libritos de la colección Clarín, ¿sí? Perdón por el chivo, en esos libritos sale reeditada acá, cualquiera lo puede conseguir, Viaje a Tulum, ¿sí? De Milo Manara con guión de Fellini. Eso en un momento iba a ser un proyecto también, los derechos tenía Jodorowsky, nunca se pudo llevar a cabo tampoco. Pero imagínate, juntás un surrealista, otro surrealista, y ahí sale. No es una explosión de delirio importante. Tremendo. Así que bueno, ahí lo conoce a Milo Manara, y en el 2004 va a ser nada más y nada menos que los Borgia. Los Borgia, exacto, que lo tenemos acá también, ¿viste? Como para no meterse en cierto tema. 3 volúmenes. Salió un cuarto, iba a ser una trilogía al principio y salió un cuarto después, terminaron en 4, salió entre el 2004 y 2010. No apto para feligreses de Papa Francisco. No. Claramente. Hay muchos católicos que reconocen que a finales del siglo XV era un quilombo. O sea, tenemos el Renacimiento por un lado, tenemos estas cuestiones, bueno, de la familia de los Borgia, ¿sí? Españoles que llegaron a Italia y como que despojaron un poco, qué sé yo. Tremendo, las imágenes y es medio complejo. Es complicado. El guión de los diálogos es muy, muy, pero muy interesante. Estuve hojeando mientras charlábamos varias páginas y... ¿Quién ilustra esto? Milo Manara, justamente. Bueno, ya cuando empiezas a ver chicas desnudas y haciendo... Te vas a dar cuenta. Sí. Hay una orgía por ahí, bueno, muy interesante. ¿Por qué? Porque los Borgia están muy relacionados con este tema. ¿Sí? Toda una familia, Rodrigo Borgia, que llega a transformarse en papa, ¿sí? Alejandro VI. Y toda la cuestión con los hijos. O sea, de repente se empiezan a juntar el ejército, el poder eclesiástico, la política. Hay un montón de cosas de por medio, ¿viste? Debe haber levantado polvareda, ¿no? Digo, los Borgias, esta edición, en una pluma tan importante como la de Jodorowsky y también como la del ilustrador, ¿no? Tan provocativa. Es una edición de lujo. Aparte vos inclusive ves acá tapadura, formato tremendo. Álbum europeo. Y un gramaje de hoja que... Sí, una calidad muy buena. Y bueno, los Borgia, hay un montón de gente que, bueno, Lucrecia Borgia, la hija del que se transformó en papa, ha sido un gran mecenas, ¿sí? De la época, y estuvo Miguel Ángel ahí de por medio metido también, ¿viste? Y mucha gente, muchos escritores han hablado sobre esta familia. Tenemos, bueno, la serie de Jeremy Irons, ¿sí? En el 2011, pero Víctor Hugo, Alejandro Dumas han escrito libros sobre los Borgia. Mario Puzo, ¿sí? El escritor del Padrino, ha comentado que, según su perspectiva, que es un gran periodista, Mario Puzo, aparte de escritor, desde su perspectiva esta es casi el primer clan de mafia llevado a esto. Mira el comentario. Qué importante que un hombre así diga eso sobre los Borgia, ¿no? Y ya yendo a un lado desde los videojuegos, también el Assassin's Creed, ¿sí? Hubo una versión en el 2011 que se llamó La Hermandad, en donde también están justo en este momento con el asesinato de Alejandro VI y varias cosas de por medio. Es todo dudoso, ¿viste? En esas épocas. Sí, lógico. Así que tremendo, muy recomendable, ¿sí? Los Borgia de Jodorowsky y Milo Manara. Sí. Y bueno, un artista a tener en cuenta,
Jodorowsky, que es, no sé, un grande desde donde se te ocurra, desde el teatro, desde el cine, desde los más de 40 ensayos y novelas y cuentos que ha escrito, poemas. Sí, en el área que quieras, porque de hecho hay mucha gente que le repele su cuestión espiritual, que era esto que decías, pero es un tipo que por otra parte, no, cuando hace este tipo de cosas, digo, meterse en la historieta o meterse en el cine, no agota con ese concepto, con esa faceta suya de la espiritualidad. Es un artista que propone riesgo, que tiene vértigo en cada una de sus cosas que ha realizado. Me parece muy interesante y siempre, por lo menos desde mi parte, reivindico, ¿no?, esa serie de artistas siendo ilustradores, guionistas, músicos, que siempre se permiten arriesgarse, ir por más, ser ambiciosos en el pos de tener un trabajo mucho más libertario, un trabajo mucho más contundente para acercarle a sus lectores, por lo menos en este caso. Uh-huh. Sí, bueno, ya lo dijo todo Ackerman. Una conclusión. Claro, está bien, felicitaciones. Así que, genial para el que no lo conozca, desde el acercamiento, por lo menos desde el lado de los cómics, que es mi experiencia más que nada más personal. Claro. Un gran escritor y se pueden conseguir las historietas de él, así que El Mundo del Incal, muy recomendable, y las otras historietas que ha hecho, como la de los Borgia, por ejemplo, o algunas menos conocidas, también. No, esto de los Borgia me encanta. Te digo que la pasás rápido con los Borgias, ¿eh? Está muy bueno. Sí. Es, digamos, de fácil comprensión y es muy contundente. Sí. Sí, no, y gráficamente está buenísimo porque es muy de esa época, ¿no? Muy de esa onda de renacimiento, de esa cosa como muy puntillosa. El diálogo me da que es impactante, ¿no? Como el policial negro, ¿no? Claro. Como rápido de asimilar y de meterse, digamos, en ese mundo. Las palabras justas usa Jodorowsky. Sí. Eso, tira palabras que te dejan pensando, y por eso te digo, inclusive esto de los Borgia, vos lo lees una vez, lo lees a la segunda y decís, mirá qué hijo de puta, el escritor acá puso un guiño que no me había dado cuenta porque está relacionado con otro, o un simbolismo que hay escondido, porque también todo el tiempo lo trabaja. Iba a ser una trilogía, pero terminó siendo una... Cuatro tomitos. 4 tomos. Borgia. ¿Por qué ese cuarto? ¿Qué pasó ahí? No, la idea de seguir desarrollando la historieta, qué sé yo, como te digo, la familia, van pasando un montón de cosas, en un momento lo matan al papa en ese momento, y siguen trabajando un poco la historia de los hijos, en donde está esta Lucrecia, César, que fue... Es que podría haber hecho muchos más, de hecho. Podrían haber seguido. Claro. Un poco. Sí, pensé que por ahí tiene que ver incluso con el auge, ¿no? De cuando un volumen es tan bueno, de decir, por favor, hagan uno más. También, siempre es muy bueno también eso cuando están de acuerdo los artistas, los creadores. Bueno, con lo del Incal, siempre él lo escribió y han variado los dibujantes y aún así siempre mantiene el mismo estilo. O sea, ya sea Moebius, ya sea Janjetov, que es el que hizo Juan Jiménez con los Metabarones, o Ladrón, que hizo como una conclusión, pero ahí es increíble porque salió Final Incal, en donde le da una conclusión y como que vuelve a enganchar con el principio. Ahí mete todo lo... no sé, el destino de por medio, la cuestión cíclica, mete un montón de cosas. Hay viñetas que están repetidas en distintos cómics a través de casi 2 décadas, 3 décadas. Las mismas viñetas repetidas con pequeños cambios. Y vos decís, ¿el personaje vivió 5 veces esto? ¿O qué pasó? La locura de Jodorowsky. Así que muy recomendable para terminar. Muy bien, recomendamos a Alejandro Jodorowsky y su paso por el cómic. Vamos con las novedades, por favor. Pasamos, para liquidar un poquito acá. Bueno, arranquemos si querés con esto. Alta Sociedad, una historia de Cerebus, de Dave Sim. Qué edición, Qué edición. Sí. Dave Sim. Compartamos acá, me corro para acá y lo compartimos. Dave Sim, escritor canadiense, ¿sí? Que a mediados de los 80 empieza a dibujar esta historieta. Él la escribe y la dibuja, en donde el protagonista es algo así como un cerdo hormiguero. Esa sería la traducción en castellano, ¿sí? Que camina, que habla. Sí. Y medio medieval, medio Conan el Bárbaro mezclado con, no sé, con alguna cuestión de risa. Porque es un tipo malhumorado, muy malhumorado. Y siempre épico, ¿viste? Como que anda ahí luchando. Una especie de ogro. Una cosa claro, así. sí, lo ves ahí, te matás de la risa, la verdad. Y en este tomo que vemos acá, sí, que tiene 500 páginas, es una edición de Glenat. Librazo. Tapa dura, un lujo. No, tremendo. Él estuvo 25 años escribiendo la historia, ¿sí? Este es uno de los tomos. 25 años escribiendo todos los meses la historieta de este personaje. Y desde que comenzó... Tengo que tener otra vida para leerlo. Desde que comenzó, él dijo... Voy a terminar en el número 300 la historieta, y efectivamente la fue sacando de tal manera
Que cerró bueno, en 300. Cerró en el 300 y cerró con una historia, bueno. ¿Y de este tomo cuántos tomitos compila? Imagínate que sean así como este, bueno, 4 tomos más o menos. Bien. No, Son sí, 3.000 páginas más o menos la historieta de él. Y Sí. siempre dibujadas, ilustradas, dibujadas y escritas por él. En esta historia que nos tenemos a Cerebus, ¿sí? El protagonista, Sí. que llega a un estado ficticio, ¿sí? Y es muy tremendo, porque el tipo llega y es como un invitado de honor, porque él viene a hacer sus proezas, ¿viste? Es como un guerrero que llega conocido. Sí. Y claro, el tipo de repente empieza a ver cierta trama política en el lugar, se empieza a relacionar y llega un momento inclusive donde se llega a postular para jefe de estado de ese estado ficticio y termina ganando, se transforma en presidente de ese lugar. Ah, no. Wow. La El bizarrés. tomo se llama Alta Sociedad justamente por este tema. Hay una crítica a los poderes, sí, a los poderes soberanos, pero tremenda. Así que muy interesante para hacer un cómic under. Sí, es muy gracioso porque hay como toda una cuestión de un dibujo muy realista y de repente te aparece el cerdo hormiguero este que es como salido de otro lugar, no sé. Bien, bueno. Acá tenemos Seguimos. otro romance suburbano de Alan Moore, ¿sí? Dibujado por Juan José Rip. Ujú. Es interesante esto porque Alan Moore en realidad lo plasmó como una obra de teatro en 3 partes, ¿sí? Sí. El dibujo es tremendo, blanco y negro, Tremendo. lleno de detalles. Y son 3 historias diferentes pero que trabajan mucha crítica. Una con un tono policial negro, Ujú. ¿sí? De gángsters, Sí. ¿sí? Hay otro en donde comenta un futuro quizá un presente diríamos, en donde a través de la televisión y de la sociedad tecnificada cada vez estamos más solos Sí, y más rodeados de gente todavía, pero todos individuales. claro. Viste, las ideas de Alan Moore siempre rozan muchos temas, viste, ya lo hemos visto en V de Vendetta, Sí. en Sí. Watchmen. Así que muy recomendable, el dibujo espléndido. No, y el increíble. dibujo es una cosa increíble. Chicos, son 70 páginas nada más, las 3 historias. Tremendo, Vos lo lees, muy rápido de leer, y una linda experiencia para tener un Alan Moore diferente. Judy apagó el televisor, es uno de los capítulos ahí que compila este autor. Muy interesante y muy impactante también, ¿eh? Sí. No puedo decir nada, es que me quedé como ojeando, perdón. No, está Me perfecto. encanta, lo voy a mirar mejor fuera de aire. Tenemos acá uno que el autor quizá le suene, George R. Martin, R.R. Martin, ¿sí? Sí. El creador de Juego de Tronos, el Claro. escritor de Juego de Tronos, hoy conocido por la serie también, Ujú. y en donde nos presenta esto, El sueño del Febre. Sí. Hace una historieta, él es escritor de historietas también, ¿sí? Aparte de varias novelas, y inclusive durante los 70, él como fanático de las historietas llegó a escribir para Marvel. Viste que las cartas que salen a veces en las editoriales al final, Sí. hay cartas del chabón. Es tremendo, es buenísimo. Qué bueno esto. Y en esta historieta lo que plasma es una Mississippi a finales del siglo XIX, por ahí, Ujú. en Estados Unidos, Nueva Orleans, toda esa zona. Y hace una historia de vampiros, pero escondida en realidad, no son vampiros, podríamos decir. Es una secta, gente de la alta sociedad, Sí. una secta bastante cerrada. Que no termina de Claro. casillarse en Claro, vampiro, pero hay algo. Más de logia. Más de logia, exacto. Así que ellos compran esclavos, ¿sí? Para comérselos, para chuparle la sangre. Sí. Y hay toda una trama escondida muy interesante, la verdad. Me gusta. Muy bien escrito el tipo este, bueno, todas las intrigas y cuestiones familiares ya lo hemos visto en Juego de Tronos, imagínate acá. Claro. Así Explícame esto desde lo gráfico, capaz. Que hay como. Hay apariciones dentro de la secuencia de viñetas No, de algo son, como. son las tapas. Claro, este tomito es la tapa de uno de los números, son varios numeritos Ah, adentro. bueno, claro. Es una versión completa esto que tenemos acá. Ya entendí. Claro. La y son- edición es mucho más contemporánea, ¿no? Desde los colores, de la forma que está plasmada, a diferencia que la que hablábamos acá, otro romance suburbano de Alan Moore y Juan José Rip, ¿no? Son como otro un tipo estilo de... mucho más moderno. Moderno, quizá. claro, eso. Sí, yo tengo una de mi casa de medias alojadas de Robotech y me hace acordar a ese tipo de impresión, de calidad, de hoja, de color, ¿no? Puede ser, sí. De recorte también de Sí, incluso las el viñetas. papel es más revista, más. Sí. No sé, me lleva más al cómic. Sí, a mí me gusta más igual, me quedo Juan más José con... Rip es un gran sí, artista me quedo más español. con este tipo de historieta, ¿no? De cómic, mucho más... no sé, me gusta más la vieja escuela por ahí, es eso. O Milo Manara, por ejemplo, que También, lo teníamos ahí, que vos exacto. ves un detalle y una narración tremenda. Sí.
Impecable. Y bueno, y para terminar, tenemos acá un manga, ¿sí? Que siempre está bueno tener alguno encima. Bien. Shiro, un detective problemático, ¿sí? Viste que siempre veníamos con los mangas que son 40 tomos, 60 tomos. Sí. Estos son 9 tomos. ¿Qué les pasó? Y están los 9 acá, ¿eh? Están los 9 acá en rayos, creo que los tiene. Bien. Una historia empieza, termina, está bueno eso, ¿viste? Sí, porque generalmente van por el tomo no sé cuánto, Sí, no sabes cómo cuándo engancharte con un manga. Bueno, esto es muy interesante, inclusive Claudio lo tiene de oferta 15 pesos cada uno, ¿sí? Convengamos que el precio actual del manga son 35, 40 pesos. Tremendo. 15 pesos están estos. Tipo edición de bolsillo, aparte chiquitita, claro, cómoda. Sí. Para la cartera de la dama. Y la historia... Bolsillo de caballero. Y la historia es una de esas historias pasatistas muy divertidas, porque es un muchacho que sale de la preparatoria y dice, bueno, tengo que conseguir un laburo porque me viejo, ¿viste? Me rompen las bolas. Lo que nos pasa a todos. ¿Qué hago? ¿De qué puedo laburar? Y no me gusta a mí tener un jefe, ¿viste? Esas cosas. Bueno, ¿qué hago? Me tiro detective privado. ¿Por qué no? Bueno. Sí, una onda de detective Conan, quien haya visto alguna vez el anime. Bueno, él se manda como detective privado, empieza a resolver, muy inteligente el chabón igual, pero siempre los casos los termina resolviendo de suerte, ¿sí? Como que claro. Está esto, está aquello, el tipo los resuelve, inclusive a veces no los resuelve él, los resuelve otro, pero él tiene crédito de casualidad. Así que muy interesante, muy divertido. Las limaduras del manga. Bien. Así que bueno, con eso terminamos las novedades de esta semana. Que no fueron pocas. No fueron pocas, cosas muy interesantes. Sí. Bueno, y Jodorowsky. Jodorowsky que fue... No, yo me quedo ahora fuera del aire. Los Borgia, Urugueteando. Ahí sí, volvemos Increíble. a recomendar los Borgia otra vez más. Germán, muchísimas gracias. Chicos, hasta la semana que viene, ¿eh? Gracias por venir.